La Europa que te toca. Un podcast de Equipo Europa e Inforradio UCM. Al igual que 450 millones de europeos, te ha tocado votar en las próximas elecciones que determinarán la dirección de la Unión por los próximos 5 años. Puede parecer algo complejo, pero aquí estamos para darte las claves desde una perspectiva joven. No perdamos más el tiempo. Esta es la Europa que te toca. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del proceso de exportación de democracia y valores democráticos desde la Unión Europea hacia su área de influencia. Si alguna vez te has preguntado cuáles son los criterios que determinan si un país es democrático, así como los retos actuales que enfrentan las democracias europeas y el papel de la Unión Europea en todo este entramado, este es tu episodio. En los últimos días hubo un clima de agitación social en Portugal. De hecho, los partidos están preocupados por los resultados de las elecciones. Nosotros pensamos que las elecciones se tienen que hacer en tranquilidad y calma. Acabamos de escuchar a Mário Soares, 2 años después de la histórica Revolución de los Claveles, que puso fin a 48 años de dictadura de António de Oliveira Salazar. Difícilmente se puede abordar la historia reciente de los países occidentales sin una perspectiva democrática de por medio. En este sentido, la Unión Europea ha jugado y juega un rol clave como fuente y garante de valores y principios democráticos. El impacto es innegable y, sin embargo, también es complejo de analizar. Las contribuciones de la Unión sobre estos temas y los mecanismos de exportación de democracia con los que cuenta son 2 claves que analizaremos en profundidad en próximas intervenciones. Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad, y creo que nada tiene que ver con ello. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad. Sin ellas no es posible la concordia. Adolfo Suárez, primer presidente electo en España tras la transición, es considerado una figura muy comprometida con la defensa de los principios democráticos en el panorama nacional. Por suerte o por desgracia, cuando el concepto democracia se pone sobre la mesa, sus límites, los parámetros por los que se rige y los restos a los que se enfrenta día sí y día también, no siempre quedan claros. Siendo un tesoro de tanto valor para los ciudadanos, es vital ser consciente de las formas en las que se deteriora y de los planteamientos con los que puede salvaguardarse. ¿Cuenta la Unión Europea con las herramientas adecuadas para cumplir con su rol como garante de la democracia? La influencia de la Unión Europea sobre el día a día de los Estados miembros y sus ciudadanos es tangible y patente. Sin embargo, el alcance de sus políticas y planteamientos va mucho más allá de las fronteras del viejo continente, siendo habitual encontrar reglamentos y directrices que buscan regular malas prácticas e inequidades en un contexto global. La Unión Europea es uno de los pocos actores internacionales que sitúa la promulga de valores al mismo nivel que la defensa de sus intereses, convirtiéndose en un actor clave en la lucha contra las desigualdades y las injusticias. A la hora de tratar este rol de la Unión Europea como actor internacional influyente más allá de las fronteras de Europa, es frecuente encontrarse con dudas respecto al impacto real que tiene en el mundo y la conveniencia de situar los valores en el centro de sus objetivos. Los enviados en misiones de observación electoral, los fondos destinados a cooperación para el desarrollo y la línea discursiva general son herramientas de probada eficacia en la defensa de planteamientos democráticos y de derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, en un escenario global en el que, de acuerdo con el Stockholm International Peace Research Institute, el gasto militar mundial batió un nuevo récord al aumentar un 6,8%, alcanzando la cifra de 2,44 billones en 2023, ¿hasta qué punto esta estrategia nos sigue manteniendo en la carrera por la relevancia internacional o nos aboca a un rol de segunda categoría?
Tenemos con nosotros hoy a la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés. ¿Qué tal? Buenas, pues encantada de estar aquí con Equipo Europa en este super podcast. Es una suerte poder contar contigo. La Unión Europea es considerada en el mundo como sinónimo y adalid de la democracia y los valores democráticos. Esta consideración tiene mucha razón de ser, pues ya desde sus orígenes contaba con una institución equivalente al actual Parlamento Europeo que ha ido ganando en competencias y que recogía y recoge la voluntad de la ciudadanía europea por sufragio directo. A lo largo del siglo XX no han sido pocos los cambios de régimen que han sufrido numerosos estados europeos, que se encontraban o buscaban encontrarse bajo el paraguas de la Comunidad Europea. ¿Dirías que la Unión Europea ha ejercido un efecto transformador en los países del viejo continente, favoreciendo formas de gobierno más democráticas? Sin duda, sí. Pero todavía queda mucho camino por recorrer y sobre todo no podemos sentarnos autocomplacientes a pensar que ya está todo hecho. ¿Y por qué lo digo? Pues fijaros, vamos a hacer un salto atrás en el tiempo, ¿no? Como habéis hecho en este podcast antes. Y yo me estaba acordando cuando escuchaba estas citas de Adolfo Suárez y de otros líderes políticos, estaba recordando a Simone Veil, que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo elegida en 1979 por sufragio universal directo y en unas elecciones por sufragio universal directo, en las primeras, y ella era superviviente de Auschwitz, era una persona de familia judía, cogida en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y que sobrevivió, aunque muchos de sus familiares murieron, y ella se empeñó después en que Europa era la respuesta y Europa era la solución para buscar esa reconciliación y para anclar al continente la democracia. Yo creo que ha llovido mucho desde entonces. Hemos articulado muchísimos, para empezar, Tratado de la Unión Europea, artículo 2, nada más comenzar. Ahí tenemos ese postulado de los valores de democracia, de Estado de Derecho, de libertad de medios de comunicación, de igualdad de condiciones que hemos perseguido desde el principio las instituciones europeas. Y yo creo que las hemos hecho valer con reglas, con leyes, con tratados, pero también con hechos. Y uno de los grandes hitos que, en mi opinión, hemos sabido llevar a cabo desde las instituciones, en este caso el Parlamento Europeo, ha sido, por ejemplo, en esta legislatura, en el que había un par de Estados miembros, Polonia y Hungría, especialmente díscolos y con reformas, o bien la reforma judicial, o bien poniendo en entredicho la libertad de medios de comunicación en países como Hungría, o la condición de LGTBI en países como Polonia, del colectivo, hasta que se les abrió incluso ese artículo 7 de la Unión Europea, un procedimiento de infracción para verificar, exigiéndole al Consejo que reaccione y animando a la Comisión también a que reaccione. Pero aquello no era suficiente. Llegó la pandemia, cerramos fronteras, empezamos a temer en esta legislatura que la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes a veces se ponían en entredicho por la situación de excepcionalidad, ¿os acordáis?, que teníamos durante la pandemia, y el Parlamento Europeo se empeñó muchísimo en defender el Estado de Derecho porque estaba teniendo estos desencuentros con Polonia y con Hungría, hasta el punto de que supimos incluir y conseguimos incluir, a pesar de la reticencia del Consejo, una cláusula de condicionalidad. ¿Sabéis qué es eso? Es el decir no habrá fondos europeos al Estado que no cumpla con las reglas de Estado de Derecho. Y si hay un país como Polonia, como Hungría o como cualquier otro que no cumple, que tiene una reforma judicial que por lo que sea no está cumpliendo los estándares de democracia, de separación de poderes necesario, pues no habrá fondos. Y sin fondos no hay reformas, no hay capacidad de reinventarse después del COVID, y eso puede hacer mucho daño. Y yo creo que ha sido un gran éxito de esta legislatura en la que hemos sabido demostrar en el Parlamento Europeo que la democracia no es un farol, ni un bla 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 en los debates de la Eurocámara, que queda muy bonito, como defendemos todos la democracia, que la democracia es como el oxígeno y como el aire que respiramos en nuestro continente si queremos hacer valer esa Unión Europea, y que hay que defenderla y no darla por sentado. Y citando esta comodidad, dar por supuesto cosas que actualmente tenemos, ¿crees que la labor de transformar, de democratizar, por así decirlo, desde las instituciones europeas se sigue cumpliendo en la actualidad, o es una dinámica de inercia de acciones pasadas?
A ver, yo creo que habría que diferenciar entre exportar valores como la democracia, el Estado de Derecho en nuestras relaciones con terceros países, ¿no? Predicar siempre con el ejemplo, claro, dentro, pero sobre todo, ¿qué relaciones tenemos con terceros países y qué instrumentos hay para que ellos desarrollen también ese respeto por los valores democráticos cuando quieren comerciar con nosotros o tener relaciones con nosotros como socio prioritario? Y por otro lado, ¿cómo defendemos la democracia y el Estado de Derecho dentro de la Unión Europea? Y hay que saber defender diferenciar esas dos cosas. Yo creo que de cara afuera hemos tenido unas décadas en las que cada vez que firmábamos un acuerdo comercial con un Estado miembro o abríamos un acuerdo de asociación, la democracia como valor, el Estado de Derecho, el respeto a las libertades, medios de comunicación, igualdad, colectivos minoritarios bien respetados, eso ha sido siempre un objetivo muy presente en todas las firmas de los acuerdos de asociación. ¿Y se ha avanzado? Sí, se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que yo creo que en la Unión Europea vamos a empezar a también aterrizar los temas y a bajar un poco a tierra, que no siempre hacemos las cosas bien. Yo creo que muchas veces hemos estado convencidos de manera un poco ingenua que con el hecho de comerciar con un tercer país que a lo mejor no tenía una democracia totalmente consolidada pero que estaba en ello, eso les llevaría a una apertura y a un querer imitar nuestro sistema democrático y de libertades y un adaptarse a las normas para poder comerciar con nosotros que les acercaría y les anclaría la democracia. En algunos países ha funcionado, pero en otros han aprovechado la oportunidad comercial sin luego llevar a cabo esas reformas tan necesarias, ¿no? Imponemos cláusulas, sí. Los productos que importamos de fuera de la Unión Europea no pueden venir de trabajo forzado ni de trabajo infantil, obvio, pero ¿cómo se lleva? Eso está en todos los tratados comerciales, pero ¿cómo se lleva a cabo? Pues en esta legislatura, de nuevo, hay una ley, la Ley de Diligencia Debida y de Respeto a los Derechos Humanos, en las que las empresas, ya sea legislado, estarán obligadas a asegurarse de que cualquier bien o servicio que adquieran en un país tercero en su cadena de valor no venga de estas condiciones de empleo, de explotación infantil, o que no sean malas, excesivamente dañinas para el medio ambiente, por poneros solo dos ejemplos. Entonces yo creo que sí, a través del comercio hemos sabido, y de las relaciones con terceros países, hemos sabido exportar nuestro ideal de democracia y de valores a otros. Acordaros, fijaros, en la noche de Eurovisión, hace poquitas semanas, estaba todo el mundo celebrando a Nebulosa y escuchando a Nebulosa, y yo miraba en redes un poco lo que la gente contaba y me quedé totalmente enganchada con una enorme manifestación que había en Georgia esa noche, miles y miles de ciudadanos saliendo a la calle para manifestarse pacíficamente, pero ríos de gente en contra de una ley parecida a la que se ha aprobado en Rusia para evitar que haya disidentes que puedan hablar en público y que puedan establecer sus opiniones cuando sean contrarias al régimen o al gobierno. ¿Y qué llevaban? Llevaban las banderas de Georgia, pero sobre todo llevaban las banderas europeas. Lástima que no vemos tan a menudo esas banderas europeas ondear con tanto orgullo dentro de la Unión Europea. Entonces yo creo que Unión Europea es una marca de democracia, es una marca de derechos, de libertades que hemos sabido exportar, pero que a veces no hemos sabido defender con la misma fuerza dentro de la Unión Europea. Y de ahí abrimos ese otro melón, ¿no?, de cómo se respeta dentro de los Estados miembros la democracia, el Estado de Derecho y los valores que tanto promulgamos en las instituciones, y tenemos que decir que a veces a trompicones y a trancas y barrancas, ¿no? Yo creo que el Brexit nos dio unas lecciones muy valiosas de lo que se puede permitir y lo que no dentro de un Estado miembro. El ejercicio de desinformación tremenda que hubo durante el referéndum para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, y cómo las instituciones nos quedamos calladitas sin decir nada durante esa campaña, porque nos decían que aquello iba a ser visto como injerencia por parte de Bruselas, que les dejáramos a ellos debatir, que seguro que la verdad saldría después, que habría muchos convencidos y que optarían por quedarse, ¿no? Esto es lo que nos decía Cameron, y yo creo que esto es algo que también tenemos que reflexionar en el hecho de que no conseguimos motivar el voto joven en el referéndum del Brexit. Los jóvenes se quedaron en casa masivamente, no fueron a votar. ¿Por qué? Porque dieron la democracia por sentado, la pertenencia a la Unión Europea por sentado, y ese sistema de valores que ahora tanto les gusta según las encuestas y que ahora echan de menos, ¿no?, de pertenecer a la Unión Europea y poder participar de las becas Erasmus en concreto. Sí que seguimos permitiendo que haya estudiantes británicos, pero hay
muchísimas otras cosas en las que no, y yo creo que se echa mucho de menos, las encuestas nos lo dicen. Creo que Reino Unido no ha sido una democracia más fuerte, más consolidada ni mejor después de su salida de la Unión Europea. Creo que ellos lo saben y creo que tiene que ser una lección valiosa para nosotros, ¿no? Y hay otros países un poco díscolos, como decía antes, como Polonia y Hungría, que siguen ahí también dando mucha guerra, y todos los instrumentos que sepamos llevar a cabo desde las instituciones europeas para salvaguardar eso, la libertad de los medios de comunicación, el Estado de Derecho, la separación del sistema judicial, pues es importantísimo, porque es el ADN de la Unión Europea, ¿sí o no? Diríamos que sí. Y en específico, ¿qué papel puede jugar el Parlamento Europeo? Pues el Parlamento Europeo aprueba leyes importantísimas como la Ley de Libertad de Medios de Comunicación para evitar que haya gobiernos donde la injerencia sea tal que, por ejemplo, con publicidad encubierta o amenazando a periodistas con llevarles ante los tribunales por casos administrativos y de corrupción que luego nunca acaban de probarse, pero que les arrastran hacia un proceso legal que les desincentiva a la hora de publicar cosas críticas con el gobierno, pues todo eso es una nueva ley, la Ley Europea de Medios de Comunicación, con la que esperamos proteger unos medios de comunicación fuertes e independientes. Pero hay muchas otras leyes. Para la lucha contra la desinformación tenemos que responsabilizar a las plataformas, por ejemplo, grandes plataformas digitales como Facebook o como TikTok o como Instagram, para que no se conviertan en canales de difusión libremente de desinformación y que se responsabilicen de luchar contra eso, porque las fake news es la primera gran amenaza que tenemos contra la democracia en nuestro continente, y por eso la Ley de Servicios Digitales responsabiliza con multas y con exigencia obligatoria a las plataformas, porque lo hicimos de manera voluntaria primero y aquello no funcionó. Elon Musk dijo nada más entrar en lo que antes era Twitter, ahora X: miren, señores europeos, que muy bien esta carta de buena voluntad de que vamos a cumplir todas estas cosas para luchar contra la desinformación, pero que yo me desvinculo de esto, soy el nuevo jefe, he llegado, y una comisaria le respondió: pues estupendo, señor Elon Musk, pero le informamos también de que usted opera en la Unión Europea y de que la Ley de Servicios Digitales entra en vigor ahora, y ahora va a estar obligado a hacerlo, quiera o no quiera. Este tipo de ejercicios que se legislan desde el Parlamento Europeo son fundamentales. El informe que la Comisión Europea tiene y a la que nosotros respondemos sobre el estado de la calidad del Estado de Derecho en todos los Estados miembros, para ir defendiendo terreno centímetro a centímetro e ir viendo dónde está flojeando las cosas, dónde ha habido iniciativas a lo mejor que hay que reprochar o que hay que pedir explicaciones en muchos Estados miembros, en Eslovaquia, en Malta, en Grecia, en España también. Con la ley de amnistía se ha debatido mucho, ¿por qué no?, en esos informes del Estado de Derecho. Y además de aprobar leyes, y además de aprobar resoluciones, y además de organizar debates donde venimos a sacar los colores, a auditar, a exigir una respuesta a aquellos gobernantes que pensamos que no están cumpliendo con los estándares, tenemos aquello que nos hace muy fuertes, que nos da músculo dentro de la Unión Europea, que es la capacidad de aprobar los presupuestos. Y por eso os decía antes, ese mecanismo de condicionalidad, que no hay Estado de Derecho, no hay fondos. Esa cláusula es importantísima y es uno de los grandes logros que ha logrado el Parlamento Europeo solito, porque ahí hemos conseguido arrastrar al Consejo con muchas reticencias hasta su aprobación. La globalización es un parámetro que debe tomarse en consideración a la hora de analizar cualquier tema en el mundo actual. La Unión Europea, como todo actor internacional que se precie, ha ampliado considerablemente su área de influencia, no limitándose a ser un actor regional, sino aspirando a trasladar su agenda democrática a través de la circunvalación del globo. ¿Consideras que la Unión Europea cuenta con herramientas coercitivas y de persuasión eficaces para trasladar el respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos a otras naciones transcontinentales? Ya saliendo, por ejemplo, en los observadores que se envían en épocas de comicios para supervisar los procesos electorales. Pues yo creo que cuando el gobierno quiere cooperar, cuando el gobierno admite tener a observadores europeos allí, y cuando los eurodiputados van y se encuentran con una administración que quiere cooperar para asegurar de no solo saber ellos que las elecciones están siendo limpias y transparentes, sino además asegurárselo a la comunidad internacional, es una herramienta muy potente que funciona muy bien. Cuando no hay voluntad, pues tampoco desde la Unión Europea podemos ir allí con el garrote a darles en la cabeza. Nos damos cuenta muchas veces que por mucho que nosotros pongamos de nuestra parte con este tipo de instrumentos que están ahí, que sirven como la observación electoral y que son muy útiles, a veces nuestra conclusión es que no están poniendo de su parte o que no hay voluntad para asegurar unos comicios limpios o transparentes.
En general, yo creo, sin embargo, que tenemos que hacer zoom out. Tenemos que mirar la foto grande. Has empezado tu pregunta hablando de globalización. Pero es que la globalización es un término que hasta ahora dábamos también por sentado como algo benéfico, bueno, que comportaba unas ventajas increíbles para nuestra ciudadanía, y estamos viendo que desde muchas partes del globo la globalización está agonizando porque hay países enteros que se dan cuenta de que la globalización desordenada, sin reglas, comporta muchos perdedores, y hay muchas empresas que fracasan y hay muchas familias que viven peor, y dentro de la Unión Europea también tenemos un poco esa cierta sensación de, vale, comerciar con terceros países, te pongo un ejemplo, agricultura, está muy bien, pero les imponemos unos estándares de alimentos de procedimiento biológico o que cumplan con estándares medioambientales que luego no cumplen y aún así nos los traen y los aceptamos dentro de nuestras fronteras. Entonces, la globalización tiene dos caras, tiene una cara muy positiva y que hemos sabido, siempre que esté arreglada, respetar y defender, y defendemos el multilateralismo de manera muy clara en la Unión Europea, pero hay muchas voces que empiezan a decir, y entre ellas Mario Draghi, que ha escrito un informe que va a presentar ahora en junio ante los Estados miembros, pero del que ya ha ido desgranando varias pautas, que habla de que la globalización está agonizando tal y como la entendíamos, y de que para defender ese multilateralismo reglado que tantos beneficios comporta y que ayuda a exportar la democracia, necesitamos antes de eso entrar en otra fase, que es una fase un poquito más restrictiva y un poquito más de proteccionismo, si quieres, a nuestros intereses, hablando de una autonomía estratégica. No podemos tener la ingenuidad de pensar que podemos depender de la energía al 100% de Rusia, de los productos agrícolas al 100% de otros países, y todo ello sin verificar antes que nosotros estamos protegidos, que conseguimos producir nuestros productos, por ejemplo, cuando hay una pandemia, nuestros productos dentro de nuestras fronteras, y que no dependemos de países no democráticos que luego nos pueden hacer chantaje. Y por eso, este discurso antes quizás un poco ingenuo de vamos a comerciar con todo el mundo y eso exportará las bondades de la democracia a terceros países, se está revisando y están saliendo voces con fuerza que exigen esa autonomía estratégica en la Unión Europea también para proteger nuestros intereses comerciales, nuestros valores y nuestro sistema de creencias, nuestro modo de vida, el modo de vida europeo, ¿no? Que no puede estar amenazado por injerencia extranjera de países como Rusia, etcétera. Así que sí, tenemos muchas herramientas para exportar nuestro sistema de valores a terceros países, pero no sé, esta legislatura ha sido la legislatura en la que hemos descubierto que también hay que protegerlos dentro de casa, que hay que hacerlo con fuerza y que también nos tenemos que proteger de esa injerencia extranjera y no seguir quizás estando tan abiertos como antes. En muchas ocasiones resulta sencillo criticar los planteamientos autoritarios en las relaciones internacionales, la imposición de agendas a terceros países por parte de grandes potencias, algo que se puede haber mencionado en este momento, que es algo visto con ojos críticos por la comunidad internacional. La Unión Europea, a su manera, trata también de trasladar a los demás los valores que considera dignos de respeto y protección. ¿Dirías que cuenta con la legitimidad necesaria para hacerlo? Sí, yo creo que llevamos hablando de ello un ratito ya en este podcast. Yo creo que sí, en aquellos países que quieren de verdad avanzar en sus democracias. Yo creo que somos un referente para países como Georgia o para todos los países que están en la cola de espera para ser miembros de la Unión Europea. Creo que se nos mira con envidia en países como América Latina. Por ejemplo, yo tengo un amigo argentino que nos decía, cuando en España empezábamos en esta época que estamos viviendo últimamente de mucha polarización o la crisis económica y financiera del 2008, me decía este amigo argentino, bueno, pues es que, claro, es que lo que diferencia a Argentina de España es que vosotros estáis dentro de la Unión Europea, tenéis ese paraguas de protección que nosotros envidiamos. Así que yo creo que sí, somos referente para mucha gente, pero a veces no nos lo creemos nosotros por dentro. Creo que tenemos que dar señales de que la democracia es algo que abanderamos y que queremos proteger dentro y no tener la ingenuidad de que solo comerciando con terceros países vamos a conseguir exportar esos valores. No dar la democracia por sentado. Nuestros jóvenes, 6 de cada 10 jóvenes quieren ir a votar en estas elecciones europeas. Es muy importante. Votar es la mayor manifestación que podemos hacer de nuestra responsabilidad cívica para defender una democracia fuerte, para explicar cómo queremos que la Unión Europea responda a las crisis y a nuestros problemas. Pero también la gente joven, nos demuestran las encuestas, son los que
más dan a veces la democracia por sentado o menos están convencidos de la necesidad de defenderla. Y ojo, esto es un temazo súper importante, ahora que estamos aquí hablando con Equipo Europa, en el que a mí me encantaría destacar la necesidad de salir a luchar para defender cosas tan básicas como la democracia o la paz en nuestro continente entre la población más joven, ¿no? Que a veces dicen, sí, bueno, pero en la pandemia China lo hizo mejor, porque a veces los sistemas autoritarios resuelven mejor las crisis. O a mí me importa bastante poco que haya una democracia o no, si yo desconfío en los políticos, ¿para qué voy a votar si no sirve de nada? Yo lo que quiero es que me resuelvan, que haya vivienda de protección social, o que a mí me permitan llevar a cabo esto que en lo que yo estoy empeñado. Y el resto, si esto es una democracia o no, bueno, esto me parece secundario. Y yo creo que eso es peligroso, es peligroso, porque la historia nos demuestra que vamos siempre avanzando como un péndulo hacia adelante, hacia atrás, y vemos una ola de involución en las democracias del mundo que también está sacudiendo un poquito aquí en la opinión pública europea a veces. Hay que salir a ser mucho más vocales en la defensa de la democracia, como hace Equipo Europa, que lo hace muy bien. Y hablando de este deterioro, de esta amenaza que puede suponer para la democracia, ¿en qué punto podemos decir que una democracia se está deteriorando? Cuando vemos que hay periodistas o medios de comunicación que se sienten amenazados o se autocensuran para que no haya represalias por parte de un gobierno, cuando vemos un sistema judicial que está viviendo injerencias o que está sintiendo que no tiene la libertad de organizarse como debería y de tener la independencia que debería, cuando vemos un Estado de Derecho que no acaba de funcionar del todo porque en una situación de crisis por ejemplo, se pone en tela de juicio la utilidad de tener esa separación de poderes de manera fuerte y el gobierno central empieza a adquirir más poder, cuando vemos un parlamento fragilizado por la polarización, el populismo, la desinformación, que ya no sirve para pactar leyes porque sus partidos políticos empiezan a estar tan polarizados o tan fragmentados que no consiguen sacar adelante consensos necesarios y entonces las decisiones las empieza a tomar, legislativas también, el Consejo de Ministros a través de decretos. En fin, hay tantos síntomas que hay que ir valorando, que hay que ir analizando, y por eso yo creo que es tremendamente útil contar con algo como las instituciones europeas, que con todo el cariño del mundo, porque formamos parte de ellas, nosotros somos Europa, a veces tienen la distancia y la objetividad necesarias para analizar cómo se está llevando a cabo esa separación de poderes y esa consolidación de funcionamiento democrático en nuestros países, y nos puede sacar los colores de vez en cuando o pedir que reaccionemos cuando las cosas se están haciendo mal. También en esta legislatura hemos visto el asesinato de 2 periodistas en suelo europeo, dentro de países de la Unión Europea, porque estaban investigando temas de corrupción contra sus gobiernos. Uno de ellos, Daphne Caruana, maltesa, que es el nombre que se le ha dado a un premio importante de libertad de periodismo dentro del Parlamento Europeo para concienciar a la gente de otra cosa más, que nos ha costado mucho luchar por ella y que tenemos que seguir defendiendo, que es la independencia y la fortaleza de los medios de comunicación. De eso se ha hablado mucho también en España, a veces de manera muy politizada, pero en ese jardín ya no me voy a meter. Bueno, y señalando que ya estamos muy cerca de estas próximas elecciones del 9 de junio a nivel europeo, ¿qué mensaje podrías dar a esos 6 de cada 10 jóvenes que tienen ánimo de votar en ellas? Usa tu voto. Usa tu voto, porque si no otros lo van a hacer por ti. Van a decidir por ti la Europa que va a dar respuesta a tu falta de vivienda, a tu falta de aspiraciones para que te convaliden el título universitario y que puedas ir a tener una experiencia laboral en otro país de la Unión Europea, a tus dificultades a veces para luchar contra problemas de salud mental, eso que produce tanta preocupación a los jóvenes y que está ahí, y que es una pandemia también, que empieza a afectarnos tanto, a que los niños estén mejor protegidos de pantallas, pues también se está luchando contra eso desde la Unión Europea, la lucha contra el cambio climático, que no tenemos otro planeta y que los jóvenes habéis dejado de ser el futuro ya, ¿eh? Os habéis convertido en un presente. En cuanto cumplís 18 años, eso llega no con un pan debajo del brazo, sino con una responsabilidad debajo del brazo, que es la de decidir quién queréis que os lidere desde la Unión Europea para los próximos 5 años. 2,2 millones de españoles son primeros votantes y tienen la capacidad de ir a votar a estas elecciones desde el 2019. En el 2019 eran demasiado pequeños y ahora lo pueden hacer. Así que, ¿qué os voy a contar yo?
Y bueno, para cerrar, después de estas reflexiones sobre la importancia de votar, preguntarte, ¿votarás en las próximas elecciones? Hombre, qué pregunta. No solo votaré en las próximas elecciones, es que les he puesto ahí esos deberes a absolutamente todo el mundo con el que me encuentro. Soy la pesada del irás a votar, ¿verdad? El 9 de junio. Y defiendo muchísimo, además, que cada uno vote lo que le dé la gana, pero que vaya y que se exprese, porque si no pierde el derecho a quejarse durante los próximos 5 años. No solo estaré votando, sino que luego, además, inmediatamente después me iré a IFEMA, donde está el centro de datos y están todos los periodistas luchando por dar una cobertura buena de lo que está ocurriendo en tantos países europeos, y además por la noche tenemos una tarde-noche muy especial de seguimiento electoral en la que hemos invitado a todos los voluntarios de Todos Juntos, que son aquellos voluntarios como los miembros de Equipo Europa, pero no solo, muchos más, de ESN, de Talento para el Futuro, del Consejo de la Juventud y de tantísimas otras asociaciones, de IEF, que han venido siempre y han sido muy vocales en nuestra campaña, en ayudarnos a defender la importancia de ir a votar. Bueno, pues con todos ellos tenemos una quedada el 9 de junio por la noche para celebrar en nuestra sede, me voy a atrever a decirlo, la fiesta de la democracia. Esto ha sido todo por el momento. Recuerden que pueden escuchar en Spotify La Europa que te toca, en la página web de ucm.es/Inforadio y en el canal de YouTube de Inforadio UCM y Equipo Europa. Un saludo de Humberto Azpurua en la técnica, de nuestra invitada de hoy, María Andrés, y de quien les habla, Lavinia Corduniano y Luis Llano. Nos vemos en el próximo episodio de La Europa que te toca. La Europa que te toca. Un podcast de Equipo Europa e Inforadio UCM.